Hola, muy buenas chicos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar explicando y vamos a estar retomando conceptos tanto teóricos y me gustaría estar explicando paso a paso cómo se aplican durante el desarrollo de una práctica SSIS o básicamente en un proyecto de Integration Services. Primero, yo tengo uno creado, vamos a cerrarlo más que todo o bueno, vamos a hacer otro nuevo para que puedan observar cómo se hace. Primero es importante aclarar que tienen que tener tanto instalados los recursos de Integration Services y también la parte de Analysis Services en la parte de la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? O sea que nosotros podemos tener nuestro SQL ya instalado, pero que desde a partir del SQL Management, SQL Server, tiene que ser en el instalador. Eh, bueno, en este caso no me aparece, pero desde el instalador de SQL tendríamos que instalarle este nuevo componente, que sería desde acá. ¿Cómo podemos hacerlo? No voy a abundar en detalles, pero básicamente esto tenemos que darle que sí, y hay cierta parte en la que nosotros podemos agregarle características nuevas a nuestra sentencia de SQL. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no estamos creando otro SQL, no lo estamos descargando, sino que solamente le estamos agregando estas características nuevas a uno que ya poseemos, que es el que tenemos, ¿verdad? Eh, entonces, vamos con la creación del proyecto. Ponemos crear un nuevo proyecto y ese tipo de proyecto que les voy a estar enseñando se trata de Integration Services. Entonces nosotros aquí tenemos que buscar, en este caso ya me aparece al lado izquierdo, pero si no les aparece esta opción de acá, significan que no tiene pues las extensiones necesarias descargadas. ¿Cuáles son estas extensiones? Ahorita vamos a revisar. Ahora, en la parte de arriba salía que las está utilizando, ¿verdad? Pero vamos a buscarlas. En caso ustedes quieran trabajar con Integration Services, pero no tengan las extensiones, solamente le dan a la parte de extensiones y colocan Integration y debería salir la parte Integration Services, que es la parte de acá, y la parte de SQL. Entonces, básicamente eso sería todo para comenzar a trabajar con este tipo de proyectos. Ahora me gustaría pues explicarles un poco paso a paso. Eh, bueno, primero tengo preparado un material que son básicamente 3 bases de datos ya creadas que nosotros vamos a estar utilizando para hacer un ejemplo de cómo pasar información de las bases de datos a un Excel. Bueno, en este caso a diversos Excel. Entonces vamos a ponerlo a prueba. Ok, bueno, como les comentaba, en este video nosotros lo que vamos a procurar aprender va a ser crear un flujo de datos o en este caso, como se nos nombra acá, un data flow task en el que nosotros hagamos ese procedimiento que mencionaba antes, en el cual tomemos información de esas 3 bases de datos distintas, los cuales tienen características similares en formatos y en datos. Estas bases de datos, los nombres que tienen son los de Costa Rica, Guatemala y Honduras. Se trata básicamente como de perfiles de clientes, entonces está un poco enfocado a eso, a un modelo empresarial. Las vamos a unir y luego las vamos a transformar en, básicamente las pasaríamos a un Excel. Entonces ahorita estaremos viendo la parte de eso. Primero, lo importante hacer es crear nuestra base de datos directamente en el SQL. Como estos son archivos que ya tengo ya creados, solamente los vamos a seleccionar. Esta es la de Costa Rica, esta es la de Honduras. Entonces, vamos a crear cada una de estas bases de datos y las vamos a ejecutar. Le damos aquí y vamos a utilizar esta base de datos. Vamos a colocar acá. Vamos a usar esta base de datos para crear todo. Venimos acá. Me gusta limitarlo hasta donde se crean las tablas y luego dejar de lado la parte de la inserción de los datos a estas tablas. Entonces, ahora vamos a ejecutar todos los datos que se nos están dando. En este caso ya terminamos de la parte de la base de datos de Costa Rica. Ahora vamos con la base de datos de Guatemala. Colocamos que estamos utilizando esta base de datos de Guatemala para que no se creen o no nos tire el error de que estamos creando estas mismas bases o estamos intentando crear estas mismas bases, estas mismas tablas en la base de Costa Rica, porque ya las tendríamos y nos estaría dando un error.
Vamos a crear estas mismas, si se fijan son las mismas tablas, entonces las creamos y hacemos una inserción de datos también. Las creamos y llegaría hasta la parte de acá. Luego de crear la base de datos de Guatemala en este caso, solo nos quedaría la última, que es la de Honduras. Voy a procurárselo más rápido, entonces venimos acá. Sé que realmente se pueden realizar se pueden ejecutar los queries sin estar haciendo tanta pausa y de manera directa, pero con SQL creo que es mucho más cuidadoso el hacerlo de esa forma y puede que nos llegue a tirar un error y luego para estar borrando tablas y demás se hace un poco más complejo, entonces es mejor ir haciéndolo en orden. Ahora con la creación de las bases de datos que tienen misma estructura, porque si se dan cuenta son básicamente las bases de datos de diferentes países, pero con estructuras similares. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las tres tienen tipo clientes, las tres tienen una tabla de clientes y una facturación, porque básicamente son las mismas, pero de otra región, ¿verdad? Bueno, en este caso de otro país. Ahora, como paso 2, lo que vamos a hacer va a ser pasarnos directamente al proyecto de Integration Services, en el que nosotros vamos a agregar el Data Flow Task, que está acá, o el flujo de datos, que lo encontramos en la parte de aquí. Primero, este es el panel en el que nosotros controlamos todas estas funciones grandes, por así decirlo. Y en caso vayamos ingresando en estas y buscamos editarlas, vamos a ir entrando en lo más profundo de cada uno de los componentes. ¿Qué quiere decir? Si le damos doble clic a este, entramos como en una fase más profunda. Y si creamos objetos acá, vamos a ir pudiendo entrar a fases más profundas para ir especificando pues las partes de nuestro flujo, ¿verdad? Entonces creamos esto y vamos a agregar tres orígenes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a agregar los tres orígenes, que en este caso van a ser nuestra base de datos. ¿Por qué tres? Porque son tres bases de datos. A mí me gusta hacerlo con el OLE de Every Resource, entonces en este momento lo estaríamos haciendo con eso. Y vamos a colocar tres, porque básicamente vamos a utilizar tres bases de datos, entonces directamente sacamos los tres. Luego de esto, lo que vamos a hacer es básicamente entrar a otra capa de profundidad dentro de cada uno de esos componentes para especificarle de dónde tomaremos sus datos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo estoy diciendo que este flujo de datos estará recibiendo información de estos tres lados. Pero, ¿qué específicamente? ¿De qué base de datos específicamente? Nosotros vamos a colocarle eso. Bueno, continuemos. Estuve teniendo unos problemas, más que todo bueno, como básicamente lo que nosotros estamos haciendo es que arrastramos estos OLEDB source que van a ser pues nuestros, donde vamos a tomar los recursos, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros tenemos que especificar cuáles son las bases de datos de donde estamos tomando estos recursos y demás, ¿verdad? Lo único que pues estuve un problema y es que no me aparecía la base de datos. Bueno, las tres bases de datos que creamos, tanto la de Costa Rica, Guatemala y Honduras, ninguna de ellas me aparecía. Y el problema es que, bueno, vamos a darle acá, que durante el desarrollo, pues me percaté que estaba trabajando en una instancia llamada, bueno, no le voy a decir el nombre, pero es una instancia en Analysis Services, que yo le instalé a mi SQL para trabajar con ese tipo de proyectos y no al motor de base de datos relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que no está conectado al motor de base de datos relacional porque yo tengo varias instancias. La instancia que tengo al modelo de base de datos relacional es esta que ven acá. Ustedes pueden comprobar la instancia viendo el nombre de acá y revisando que diga SQL Server, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden solucionar este inconveniente? Básicamente, verificar con qué tipo de instancia están trabajando. En este caso, como por así decirlo, el tipo de proyecto con el que están trabajando en SQL. Pueden buscar directamente SQL Management, SQL Management Studio, SQL Management y no recuerdo la continuación, pero yo tenía el inconveniente también. Este es SQL Configuration Manager.
A mí no me aparece esta búsqueda, no me aparece nada, entonces utilicé un comando desde el CMD para directamente ver la instancia en la que estaba trabajando. Entonces aquí lo estaba viendo. Aquí me di cuenta que estaba trabajando con la instancia de Analysis Services y no con una de, pues, la de la base de datos relacional, que es la que realmente necesitaba. Luego de esta aclaración y de recomendarles que revisen desde el SQL Management o desde esta opción en qué instancia está trabajando, continuamos. Básicamente, nosotros vamos a colocar, eh, aquí también hay que hacer unas modificaciones. Primero, colocamos Microsoft OLED DB Driver for SQL. Esto porque nuestra versión de SQL no es tan vieja, entonces se nos hace mucho más conveniente cambiarle esto. Se lo cambiamos, nuestro server name, en este caso, bueno, tenemos que colocar el nombre de nuestra instancia, como ya mencionaba el que tengo acá, en el que me aparece SQL, ustedes pueden verificar, es Isaías. Entonces, colocamos aquí, de esta manera nosotros colocamos la instancia en la que estamos trabajando y aquí deberían aparecer las bases de datos que nosotros queremos tomar básicamente como pues nuestros recursos. En este caso vamos a hacer la de Costa Rica, colocamos Costa Rica, le damos OK, le damos OK y OK. Entonces básicamente ya tendríamos pues que este es nuestro como resource desde la base de datos que se llama Costa Rica, ¿verdad? Ahora le vamos a cambiar el nombre para que sea mucho más identificable. Le vamos a poner el nombre de Costa Rica. Costa Rica. No sé si me va a permitir dejar con espacios. Sí, sí me dejó. Y vamos a realizar el mismo procedimiento en estos también OLEDB source, pero con las otras bases de datos. Así que hacemos el mismo. En este caso, este había puesto como Costa Rica y me equivoqué en ponerse al otro. Voy a ponerle Costa porque no me va a dejar poner el mismo nombre. A este le vamos a poner para mientras pendiente y a este le vamos a dejar como le vamos a colocar el Costa Rica. Ok, ahora vamos a asignar las. En este caso nos aparece el mismo, pero nosotros lo que vamos a hacer es colocarle que queremos que tome de otra base de datos. Entonces venimos, le damos new y básicamente hacemos el mismo procedimiento. Colocamos esto, venimos acá, colocamos lo mismo, la instancia y colocamos la base de datos que nosotros queremos. En este caso esta va a ser la de Guatemala, entonces colocamos OK, OK. Este va a ser Guatemala. Guatemala. Entonces, básicamente, tenemos estos dos ya. Nos falta el último. Venimos, nuevo. Le damos que vamos a elegir. Ahora, bueno, la misma configuración. Vamos a tomar la instancia de Isaías Marinero otra vez. Isaías Marinero. Y vamos a tomar la última base de datos que nos hace falta, que es la de Honduras. Tenemos esto acá. Le damos OK. OK. Y le vamos a colocar aquí en el nombre Honduras para guiarnos, al igual que las otras. Ahora, básicamente, ya tenemos los sources donde nosotros vamos a estar teniendo la información. Así que vamos con el siguiente paso. Ok, ahora que tenemos los orígenes de datos, podemos hacer unas consultas o bueno, unos comandos SQL, bueno, sí es realmente lo mismo, para verificar que pues las sintaxis estén correctas, que funcionan verdaderamente y que estamos realmente llamando a la base de datos. Para eso elaboré la siguiente consulta en la que se van a mostrar básicamente los datos que tenemos en la base de datos en unión con los demás. Entonces vamos a colocar la prueba. ¿Cómo hacemos esta prueba? Nosotros tenemos la conexión. Por ejemplo, venimos, nos acercamos a alguien y le decimos, ¿quién es tu fuente de información? Tu fuente de información es, por ejemplo, una página del gobierno. Entonces, nosotros para verificar que la información está correcta, vamos a hacer una prueba. ¿De qué forma hacemos una prueba? Preguntándole algo relacionado o diciéndonos que nos muestre algo de esa información que tiene que ser exacta y correcta, pues, porque básicamente en eso consiste, pues, su contacto. Entonces, básicamente nosotros podemos ver los datos y podemos observar que está correcto. Le vamos a dar OK.
Y vamos a hacer el mismo proceso solamente para verificar en los tres accesos. Le damos preview, también venimos acá, también le vamos a dar preview y esperemos que también esté. Bueno, ahora que verificamos que los tres están bien, podemos ir con la siguiente parte. Ahora que ya tenemos los tres orígenes de datos conectados y configurados con la misma consulta SQL, vamos a unirlos usando una unión all. ¿Qué hace este componente? Primero lo vamos a buscar. Y para no estarnos complicando la vida, vamos a colocar aquí unión all. Estamos acá y lo colocamos en medio para que sea un poquito más estético. Básicamente este flujo de datos lo que tiene, bueno, une a los datos que tienen la misma estructura, como si los compilara en uno encima del otro. Por ejemplo, como si nosotros estamos apilando datos del mismo tipo, o como si fueran personas similares, las estamos apilando una encima de otra. No sé por qué me está dando este error acá. O sea, por qué me sale esa X ahí. Realmente. Vamos a verificar. Creo que por el momento está bien. Tenemos la de Honduras. Bueno, ya se me quitó. No sé en qué consistía eso. Pero básicamente vamos a hacer eso. Ahora lo que tenemos que hacer es arrastrar o unir los data source a este unión al. Venimos, hacemos la unión acá. Hacemos esta unión acá. Y ahora lo vamos a colocar aquí para que sea un poco más estético. Ok, bueno, continuando después de hacer todas, bueno, las tres uniones hacia el unión alt, que básicamente lo que hace es, como ya estaba mencionando antes, lo que hace es como agrupar o poner uno encima de otro. Básicamente sería como, tenemos características de tres personas diferentes. Estas tres personas diferentes están, por ejemplo, las estamos describiendo con, imaginémonos con cinco aspectos. Por ejemplo, su físico, bueno, vamos a ser un poco más específico, como el color de su cabello, como el color de su piel, el color de sus ojos, también su altura y otra característica. Entonces, pese a que sean tres personas diferentes que obtienen datos diferentes, por ejemplo, puede que uno sean mujeres, entonces recibe datos de distinto cabello, distinto color y demás, y de altura. Entonces, pese a esto, las podemos agrupar e intercalar una encima de otra para que haga una coincidencia. ¿Por qué? Porque tienen la misma estructura, ya que tienen las mismas características. Entonces, básicamente lo que hacemos acá en el Union All es eso mismo. Al nosotros darle doble clic, como acaban de ver ahorita, lo que hacemos es verificar que todas las columnas de los tres orígenes de datos, imaginémonos que esos tres orígenes eran los chicos que les comentaba, básicamente coincidan correctamente. Por ejemplo, coinciden en ID, coinciden en ID tipo cliente, coinciden en que todos poseen DUI, NID, apellidos, nombre, sexo, número telefónico, estado y demás. Básicamente estamos haciendo como esa agrupación. ¿Por qué deberían coincidir? Porque, primero porque tienen la misma estructura las columnas, ¿verdad? Pero en caso no coincidieran, tuviéramos que hacer algunas modificaciones porque de otra manera el flujo no podría unirlos correctamente, ¿verdad? Es como si, imaginémonos que la tabla de Guatemala nos estuviera dando una característica más. Hasta aquí llega hasta clientes nombre, tipo. Imaginémonos que nos da una característica de tipo de tipo de pago, ¿verdad? Creo que eso no hay ningún específico. No coincidiría con los demás y sería un poco más complicado y tendríamos que hacer modificaciones en el flujo. Entonces, por el momento, como coinciden, solamente vamos a agregarle el union all y así, ¿verdad? Eh, Básicamente eso sería. Ahora iríamos con una parte en la que nosotros tenemos esas tres, tres como bolsas en las que nosotros estamos recibiendo información y nosotros podemos indicarle que queremos que haga una operación en específico. ¿Con qué lo hacemos? Con este objeto de acá que se llama aggregate, que básicamente lo que hace es agregar un tipo de operación a cierta columna en específico. Por ejemplo, en este caso nosotros lo que podemos hacer es, primero vamos a unirlo para que nos salgan la información, ¿verdad? Podemos hacer que, por ejemplo, vamos a seleccionar name para que tengamos todos agregados, ¿verdad? Y para que comencemos a básicamente a modificar lo que nosotros podemos hacer.
y podríamos hacer una sumatoria de todas las facturas. Entonces, en vez de agrupar por, podríamos hacer otra operación que tenemos acá. Esta flecha que indica que podemos ver otras opciones y aquí están las diferentes operaciones. Si queremos hacer una sumatoria entre todas las facturas que tiene, le damos zoom, ¿verdad? Las otras están básicamente agrupadas por la operación group by, por eso es que están agrupadas y solamente nos hace falta estas. A estas, como se tratan de información y no como un campo que, primero que nada, es bastante claro especificar que no tiene ningún sentido que nosotros estemos, por ejemplo, sumando los ID. Creo que no sé si realmente habría una cierta lógica o un procedimiento que nos beneficie el sumar los ID. Por el momento lo vamos a agrupar porque así tenemos una concordancia entre los ID, ¿verdad? A ver, básicamente eso declaramos como las operaciones que nosotros queríamos a partir de las columnas que estaban dentro de, pues, de nuestras enviadores de datos, por así decirlo, o las características que nos están pasando. Nosotros decimos, imaginémonos, estamos recibiendo esta misma información del ejemplo de los tres chicos, en los que su aspecto es de cierta forma. Nosotros podemos hacer operaciones como agruparlos por cierto tipo de cabellos, por ejemplo, o que sumemos ciertas características, como imaginémonos que todos ellos existiera otra característica más que se llama la edad. Imaginémonos. Nosotros podríamos agregar la operación de suma para identificar cuál es la suma de sus edades, ¿verdad? Y diferentes operaciones entre las diferentes registros de datos. Ahora me gustaría también agregar y explicarles un poco más esto, eh, que es más que todo el tema de los formatos, ¿verdad? Nosotros, al momento de presentar información, buscamos representar los datos de cierta manera. Entonces, para eso, nosotros utilizamos un elemento que se llama eh, derivate column. Entonces, vamos a buscarlo en la parte de acá. Derivate column. Nosotros ya vimos que podemos hacer operaciones con los datos, ¿verdad? Con las características. Ahora nosotros podemos agregarles ciertos formatos a estas características, específicamente cuando nosotros queramos presentarlas, por así decirlo. Imaginémonos que nosotros recibimos, bueno, tenemos que crear un informe de los registros que hubieron. Tenemos a esos tres chicos con ciertas características. Nosotros podemos implementar un formato para que la presentación de estos datos sea mucho más entendible. Entonces, vamos a hacer una conexión para que nos salgan esta información de acá. Y básicamente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, imaginémonos que nosotros nos acercamos a alguien y para esto voy a poner print. Imaginémonos que nosotros nos acercamos a alguien y le preguntamos su número de teléfono, ¿verdad? Entonces, esta persona puede venir y nos puede dar su número. Imaginémonos que es 78 32 52 11 y hasta ahí lo vamos a dejar. Ya sé que los números de teléfono son más largos. Bueno, en este caso sí están los dígitos correctos. Ya sé que es bastante obvio que este es el número completo, e incluso es entendible porque ya contando los dígitos podemos saber que está completo, pero al momento de presentarlo tal vez sea un poco más accesible o mucho mejor, mucho más comprensible que nosotros agreguemos un formato en específico, que es el de colocar este guioncito acá. Lo voy a hacer un poquito más así, colocar un guión para ver dónde está la separación entre 4 dígitos y 4 dígitos, para que sea mucho más comprensible, al igual como en la fecha de nacimiento o cualquier fecha en realidad. Imaginémonos que nosotros decimos el 22 del 04 del 21. Esto es un número cualquiera, podríamos contar nosotros de otra manera. Por ejemplo, 22.421. Eso no nos está diciendo nada. Pero nosotros al agregarle un formato en específico podríamos darle otro significado. Con el tema de, en este caso así, por ejemplo. O también
un guión. Nosotros podemos comenzar a entender a partir del formato, porque el formato también nos está enviando otra información importante para que nosotros entendamos de mejor manera la información, que se está tratando de una fecha y no solamente de un número. Así que a partir de eso, de ese concepto, nosotros en el Derivate Column podemos hacer eso. En este caso, yo tengo ya ciertos formatos que que me gustaría darles a las columnas que nosotros poseemos. Entonces nosotros vamos a la parte de columnas, ¿verdad? Entonces nosotros podemos comenzar a agregarles estos formatos. Imaginémonos, por ejemplo, en esta parte de acá, en la primera columna, lo que nosotros vamos a poner va a ser el nombre del formato y el nuevo identificador. Imaginémonos. Imaginémonos que vamos a hacer un borrado de todo esto, aunque en realidad nos sale mucho más efectivo crear otra nueva. Ok, imaginémonos que eh, cómo podemos darle un poco más de longitud a esto, de qué forma es. Vamos a mejor agarrar esto. Vaya, sí, está mucho mejor. Imaginémonos que entra alguien. Esta persona entra a nuestra empresa, por ejemplo. Esta persona se llama José. Disculpen por eso, voy a bajarle el volumen a la computadora. Imaginémonos que esta persona se llama José. Esta persona entra a nuestra empresa. eh, y es un ejemplo algo raro, ahora que lo pienso. Entra a nuestra empresa, toma un objeto, lo compra y sale de ella. Nosotros, para llevar un registro de esta persona, tal vez y no queremos identificarlo como José, sino como, por ejemplo, un ID de cliente o simplemente como cliente uno, o dependiendo de cuál sea, cliente 2, cliente 3. De esta manera nosotros, a partir de cierto objetivo, que en este caso es identificarlo adentro de nuestra empresa, lo nombramos de otra manera. Así que eso es lo que hacemos. Nosotros imaginémonos que nos dan el número de teléfono sin el guión, ¿verdad? Imaginemos que eso no existe. Entonces, nosotros recibimos esto. Pero a nosotros colocarle el guión, ahora nosotros le vamos a colocar, vamos a especificar que esto se trata de un número de teléfono. O sea que nosotros vamos a colocarle como una variable, un nombre de una variable. Imaginémonos formato NIT. Entonces, esta va a ser la variable de formato NIT, donde nosotros vamos a colocar la transformación que nosotros vamos a hacerle al NIT. ¿Cómo podemos hacer esto? Arrastrándolo. Lo arrastramos, si se dieron cuenta. Voy a volver a hacerlo. Nos acercamos acá, le damos clic y lo mantenemos. Y simplemente lo arrastramos acá, a la parte que dice expression. La parte de column derivate, donde dice add as a new column, eso no vamos a modificarlo por el momento. Así que, por ejemplo, tenemos need. Nosotros podemos comenzar a establecer ciertos patrones, ¿verdad? Imaginémonos que nosotros en el need queremos que después de eso, por ejemplo, después del need, agregue, vamos a colocarle más y vamos a colocarle un texto. Después del need queremos que agregue n, porque esa es la forma en la que nosotros estamos queriendo que nosotros guardemos el need. Por lo que imaginemos que mi need es 11.142 n. ¿Por qué? Porque se hizo esta transformación de este formato que nosotros estamos aplicando. Así que este es un ejemplo. Ahora vamos a ir con unos formatos más reales porque pues no es muy realista que nosotros estemos aplicando este tipo de formatos que no son realistas. Vamos a un punto, bueno, voy a enseñarles algunos de los formatos que he estado pensando que son un poco más realistas y podrían ayudarnos bastante al ver y comprender de qué manera transforma la información. Así que vamos con los siguientes formatos. Continuemos. Démosle pues chicos. Es importante lo que les decía de los formatos, así que está teniendo una idea de algunos que pueden ser unos más realistas. Tengo uno anotado que creo que pues es bastante importante explicar y básicamente me gustaría utilizarlo para comenzar a explicarles la lógica dentro de eso. Así que voy a hacer un poquito más pequeño. Ahí está. Y voy a explicarles esto. Básicamente, como pueden observar,
lo que nosotros tenemos aquí es, ¿cómo se llama? Por así decirlo, la descripción del formato que nosotros queremos hacerle al NIT de una forma mucho más realista. Por ejemplo, lo que nosotros estamos especificando acá es que nosotros queremos tomar, primero, especificando de cuál columna, en este caso el NIT, los números que están acá serían los dígitos que nosotros queremos tomar, hasta cuál queremos tomar, y eso representa la función substring, perdón. No sé de dónde me salió esa pronunciación. Pero básicamente nosotros estamos especificando que vamos a querer tomar la columna de NIT y que vamos a comenzar a tomar del dígito del 1 al 4. Nosotros hacemos un corte en la parte de 4, hacemos una concatenación. En este caso, la concatenación es con el más, como en la mayoría de casos. Agregamos un guión en texto y luego utilizamos el substring de nuevo para tomar otros dígitos. Entonces, imaginémonos, voy a tomarlo el siguiente ejemplo. Este ejemplo de los números está un poco inutilizable ya, aunque sí lo podríamos haber utilizado, pero me gusta un ejemplo mejor. Imaginémonos que ponemos un nombre, por ejemplo, Ángel, ¿verdad? Podría ser así. Imaginémonos que tenemos Ángel. Este Ángel es un nombre, básicamente. Nosotros podemos venir acá y especificar, ¿verdad? Que nosotros queremos tomar cierta cantidad de caracteres de este nombre en específico para agregarle cierto formato. Entonces nosotros estamos especificando que, imaginémonos, nosotros queremos tomar dos dígitos. Venimos, ponemos subscript. Imaginémonos que esto está en una columna que se llama nombres, el cual está en la parte de aquí abajo. Se me quedó ahí. Y básicamente nosotros vamos a tomar solo los primeros dos dígitos. Tomamos los primeros dos dígitos que serían AND. Uy, disculpen un poco el dibujo de ese cuadrado. Sería AND. Así escribimos AND. Después nosotros colocamos que queremos ponerle un formato diferente. Y a partir de una concatenación agregamos un guión. Ahora tenemos un guión. Ese sería el resultado final, como lo llamamos a la derecha. Y después hacemos otro substring donde nosotros vamos a tomar de la columna nombre, el nombre Ángel, los tres dígitos faltantes. Entonces los tres dígitos faltantes son Hel. Así que los colocamos. El resultado final con el formato aplicado sería and-hel. En este caso no tiene mucho sentido que sea de esta forma, pero a nosotros estar aplicando un formato así a un NIT o un número de teléfono sí tiene más sentido porque podemos hacer esa separación. Entonces, aquí como estaba explicando, comenzamos del 1 al 4, después hacemos una concatenación con un texto que va a ser un guión, hacemos de nuevo una concatenación mediante el más, a otra vez la función substring, donde nosotros hacemos la concatenación del 5 al 6, más otra concatenación de un guión, y por último, los últimos dígitos, que serían del 11 al, si no mal recuerdo, serían al 13, o solamente se está explicando cuántos dígitos se toman. Creo que solo se está explicando cuántos dígitos se toman. Entonces hacemos la sumatoria de nuevo, agregamos un guión y así. Tenemos esta instrucción. ¿Cómo vamos a ponerle esa instrucción? Por ejemplo, yo les estaba diciendo de que en esta parte de acá nosotros vamos a colocar el nombre del formato con el que ahora vamos a llamar a ese tipo de datos, o sea, a esa columna. Como este se llama NIT, vamos a ponerle un nombre sencillo que no sea, pues, que nos ayude a ubicarlo rápido. Vamos a ponerle NIT formato. La segunda columna no la modificamos, la dejamos de esta manera. Y en la expresión nosotros vamos a colocarle, pues, el formato que acabamos de colocar. Se lo agregamos de esta manera. Y es importante verificar en este caso, porque lo tengo copiado, que estamos copiando todo. Mejor lo voy a poner en la parte de acá, para que no vaya a confundirse. Venimos aquí y lo copiamos y lo ponemos. De esta forma quedaría. Se nos autocompletan estas últimas dos columnas
y esas no vamos a tocarlas por el momento, así que ya tendríamos nuestro primer formato. ¿Cómo se llama? Need formato, en este caso. Nosotros podemos ir agregando diferentes formatos. Pensé que no me salía la parte de abajo, pero si se puede observar aquí hay otra fila para que le agreguemos otro formato a otra columna. Entonces vamos a comenzar primero por los numéricos. El que se me ocurre es el del DUI, porque tenemos una columna DUI, vamos a ponerle igual DUI formato. Y en la expresión, para nosotros hacer esta separación, vamos a colocar un substring. Ese substring podemos escribirlo y colocarlo en los paréntesis, hacerlo básicamente todo digitado, o si realmente queremos ahorrarnos un poco de tiempo, podemos irnos a las string function en la que nosotros vamos a encontrarlo. Aquí está. Lo arrastramos y como si se tratara de Excel, aquí nos está diciendo las partes que componen y las que nosotros vamos a utilizar. Primero, en el substring nos está diciendo que colocamos la columna en la que nosotros vamos a sacar pues estas letras. Esta columna es la de DUI, porque estamos por modificar el DUI, ¿verdad? Venimos y lo arrastramos justo acá en medio, ¿verdad? Lo dejamos ir. Ahora nos está pidiendo el primer dígito por el que comienza. Y este dígito claramente va a ser el 1 porque pues comienza desde ahí. Y el largo que nosotros queremos tomar, que va a ser se nos comimos la coma, de 8. Lo soltamos y se nos autocompletan las últimas. ¿Por qué? Porque ya podría funcionar como un formato. Pero si se dan cuenta, los DUIs tienen 9 dígitos. Por lo general, 8 de ellos están unidos, luego hay un guión y después hay uno solo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer esa función. Agregamos un más para hacer una concatenación. Luego colocamos donde están las comas. Déjenme probar todo el teclado. Agregamos las comillas, que según entiendo están por acá. Si no, realmente vamos a copiar el de aquí arriba. Agregamos las comillas como tipo texto. La volvemos a concatenar. Y luego vamos a agregar un substring en el que solamente tomemos el último dígito. Lo arrastramos. En esta parte de acá arrastramos pues la columna que nosotros queremos modificar. Venimos, nos quedamos en el 8, o sea que vamos a agarrar el 9. Venimos acá, colocamos el start. Va a ser desde el 9. ¿Y cuánto va a contar? Solamente vas a contar 1. Primero porque solo pues eso puede contar ya que no hay muchos más caracteres. Lo soltamos y si no funciona, en este caso si el formato o la escritura de esta expresión está correcta, nos va a aparecer en negro. No crean que siempre nos aparece en negro. Cuando cometemos ciertos errores nos va a aparecer como roja, por ejemplo, sin esto. Esperen. A ver, nos pasamos a la parte de acá. Ahí está. Si nos pasamos a la parte de arriba, vemos que el de abajo está en rojo porque está fallando eso de que no tiene el paréntesis, ¿verdad? Venimos, se lo ponemos de nuevo. Luego de poner todos los caracteres. Y nos está diciendo que nos está fallando algo. Vamos a verificar qué es lo que nos está fallando. Creo que esto porque esto no forma parte de... Ahí está. Hoy sí. Nosotros podemos agregar, como ya vimos, formatos. En este caso eran columnas que eran de tipo numérica y nosotros agregamos guiones, pero también podemos unir columnas. Por ejemplo, a mí no me beneficia mucho realmente al momento de tener esta presentación, colocar los nombres de la persona y los apellidos en filas diferentes. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría hacerlo mucho más corto, que la presentación sea mucho más didáctica, mucho más fácil de ver. Entonces, lo que quiero es mostrarlo completo. Pero ¿cómo lo hacemos si tenemos los datos separados? Pues, a partir de los formatos, nosotros podemos crear un formato en el que lo mostremos como separado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a unir los dos nombres con los dos apellidos. Tenemos este
nuevo formato que se va a llamar nombre completo, la expresión básicamente va a ser una concatenación. ¿De qué? De los nombres, donde digan los dos nombres, por ejemplo, se me fue la parte de aquí abajo. Los dos nombres que imaginémonos que estos nombres son Eduardo, Daniel. Eduardo, Daniel, más, bueno, en este caso, si queremos agregarle una separación, podríamos agregarle una coma como se hace en los exámenes, que nosotros ponemos nuestros nombres. Por lo general es el apellido, coma y los dos nombres. Pero bueno, en este caso vamos a dejarlo así. Y los apellidos. Y así quedaría. De esta manera nosotros ya tenemos un campo, o bueno, tenemos este formato en el que nosotros tenemos el nombre completo, que lo crea o lo que lo forma son los dos nombres, coma, los dos apellidos. Y así podemos ir creando formatos para cada una de las columnas. En este caso, pues en las que necesitemos, por ejemplo, código cliente, si no queremos agregarle algo específico y el código solo es de 3 dígitos, si no queremos modificarle algo, por lo más serían agregarle guiones en medio, los dejamos de esa manera y ya estaría bien. No tiene sentido que nosotros les estemos agregando un formato, que lo nombremos de otra manera, si no vamos a hacer ninguna modificación. Entonces, básicamente eso sería. Podemos agregar otros, otros formatos. Voy a agregar algunos ahorita y cuando los tenga se los voy a explicar rápido para que no sigamos consumiendo mucho más tiempo en esta parte, ya que tenemos que seguir adelante. Así que voy a agregar los siguientes formatos. Continuando con básicamente los formatos que les estaba explicando, tengo unos que son mucho más realistas. Bueno, antes de agregar esto, solamente teníamos los de DOI, need y nombre completo, ¿verdad? Primero, estableciendo que el de DOI y need sí son formatos que hacen una separación o una transformación completa, mientras que el nombre completo lo que hace es como bueno, en realidad es la unión de dos columnas, que son la de nombre y apellidos. Entonces, a partir de eso también tenemos el primero, que se llama el código de cliente, que solo los pasamos a mayúsculas, el teléfono en el que nosotros primero establecemos que tomamos 4 dígitos, establecemos un guión y luego vamos a darle acá y luego tomamos los otros 4 dígitos restantes para así completar el formato que nosotros por lo general conocemos del celular. Tenemos un estado en el que básicamente esta expresión sí cambia un poco, pero lo que se hace es como si se tratara de un if en una programación así como programación pues estructurada, ¿verdad? Nosotros lo que preguntamos es, estado es igual a t. Si es igual a t, eso significa que es igual a activo. Si no es igual a t, es decir que es igual a inactivo. Entonces, el signo de pregunta sería como un entonces, por así decirlo. Imaginémonos que dice estado es igual a t, entonces activo. Si no, los dos puntos significan un si no, tenemos el inactivo, ¿verdad? Que sería el otro estado. Al igual que acá, con masculino y femenino. Esos son los dos formatos que habíamos agregado. Entonces, ahora que tenemos estos formatos básicamente ya agregados, nosotros lo que vamos a hacer es agregar un nuevo paso que se llama un conditional split. Así que le damos a aceptar y a partir de aquí lo buscamos, ¿verdad? En este caso lo tenemos aquí enfrente, entonces solo vamos a arrastrar aquí a la parte de abajo para que podamos unirlo. Nosotros en este conditional split, básicamente, como mencionaba, ya tenemos los formatos. Ahora es momento de clasificarlos. Para eso usamos este componente, ¿verdad? Que sirve para separar los datos en diferentes caminos según condiciones que nosotros pongamos. Imaginémonos que nosotros recibimos un listado de estudiantes. Entonces, el conditional split es ese filtro en el que nosotros hacemos esa separación. Por ejemplo, recibimos una gran cantidad de estudiantes, pero nosotros queremos hacer un filtro a partir de los estudiantes por su carrera, imaginémonos. Entonces, hacemos este condicional. Todos los chicos que son de ingeniería se van para este lado. Imaginémonos que hay otro filtro por cada una de las ingenierías y así hacemos un control mucho más específico. Entonces, básicamente es lo mismo. Nosotros en este caso ya veremos cómo realizamos esa clasificación, pero por el momento vamos a hacer la unión.
Hacemos la unión en la parte de acá y básicamente le vamos a dar doble clic. A partir de aquí, nosotros podemos comenzar a crear estas, por así decirlo, estas clasificaciones. Entonces, lo que venimos acá es hacer nuestra primera clasificación. La primera clasificación que nosotros vamos a hacer es cliente preferencial, porque si se dan cuenta, en los Exceles, en este caso no los tengo abiertos y no me gustaría estar abriendo ahorita los archivos, tenemos un tipo que es cliente preferencial. Entonces vamos a separarlos por los tipos que nosotros tenemos en nuestro Excel. Vamos a hacer una pequeña corrección porque en realidad lo que nosotros no estamos haciendo es sacar información de los Excel, sino de que directamente de los datos que nosotros tenemos en nuestra base para separarlos a esos Excel. Siguiendo el ejemplo que les dije de la lista de estudiantes, es básicamente como que nosotros estemos recibiendo una lista con 50 estudiantes y a partir de esa lista nosotros tengamos otras sublistas donde de las separaciones que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, una sublista podría ser ingenierías. Entonces, mientras nosotros vayamos repasando la lista de estudiantes y dándonos cuenta cuáles están estudiando ingeniería, los iremos pasando a esta sublista, ¿verdad? Eso es lo que hacemos básicamente. Entonces, nosotros aquí lo que colocamos es el nombre de la sublista que nosotros estamos creando. Venimos y colocamos cliente preferencial. Colocamos cliente preferencial y colocamos la condición que va a determinar que pues este dato o este registro de nuestra base de datos se vaya a esta sublista. ¿Qué determina esto? Lo va a determinar que el ID tipo cliente sea igual a 1, siguiendo la lógica del programa que nosotros hemos hecho. El segundo descarte de la sublista va a ser el tipo de cliente, que va a ser ejecutivo. Y va a seguir la lógica de que tendrá el ID cliente igual a 2. Y así el siguiente será el turista, el cual tendrá el ID cliente igual a 3. Y el último será mayúsculo, será cliente gobierno. Se me comió esto acá. Será cliente gobierno, donde el ID cliente que va a identificar que pertenece o que es un cliente del gobierno será que tenga un ID de 4. Entonces ahora tenemos todas nuestras sublistas, básicamente. Entonces nosotros podemos tener esta lista de clientes, por así decirlo. Si el cliente posee un ID de 2, es cliente ejecutivo. Si posee uno de 1, cliente preferencial. 4, cliente gobierno. Tenemos esas sublistas que van a hacer esa separación entre cada uno de los clientes que nosotros vayamos leyendo en nuestra base de datos para ir haciendo este conditional split, donde nosotros vamos a ir haciendo esta separación, ¿verdad? O, por así decirlo, básicamente este filtro. Así que ahora lo que nosotros buscamos es hacer un... Ok, ahora que tenemos los datos filtrados por tipo de cliente, vamos a aplicar un orden específico. Básicamente es como, bueno, siguiendo el ejemplo de los estudiantes, capaz y soy algo pesado con ese ejemplo. Imaginémonos que la lista que nos dieron en primera instancia no estaban ordenadas. Entonces, imaginémonos que venían como el nombre, el cumpleaños, después venía el nombre, después venía el apellido, después venía su municipio, después venía el nombre de sus papás, después venía el nombre de su ciudad. Entonces venía en un formato bastante desordenado la información o la presentación de los datos, ¿verdad? En este caso no nos afecta mucho porque son simplemente lo que nos importa son los datos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es que como vamos a hacer esta presentación en Excel, que nosotros los tenemos acá, entonces la presentación, por ejemplo, cada una de estos Excel son las sublistas que nosotros creamos. Entonces, como tenemos una sublista ejecutivos, vamos a mandar todos los clientes de este tipo ejecutivo hacia este Excel. Y los de gubernamental o los clientes de gobierno los mandamos a este, los de preferencial a este, los de turismo a este y así. Pero, ¿de qué manera lo hacemos? Porque si los mandamos, se mandarían en un orden que no, puede que no sea muy fácil de leer, como el que viene en la base de datos. Entonces, nosotros a estos, pues, a las personas a las que les estamos dando esta información y a las por las que estamos haciendo todo este proceso, queremos que la información sea legible para ellos, ¿verdad? Entonces, para esto sirve ordenar los registros por columnas específicas.
Entonces, nosotros a partir de esta necesidad de ordenarlos, vamos a utilizar este componente que se llama short, donde nosotros vamos a poder ordenar los datos de manera ascendente o descendente referente a una columna en específico. Es útil también cuando queremos mostrar los datos de forma más clara y estructurada, pues como mencionaba en los Excel, a los que se van a dirigir estas sublistas. Así que rajamos, así que agarramos dos componentes de estos, porque solo dos, después voy a hacer una aclaración de esto. Esos dos componentes van a estar, el conditional split va a estar conectando a estos dos. Entonces nosotros hacemos esta conexión a partir de la flechita celeste, porque la flecha roja, pese a que se podría llegar a concluir que esta significa que va a ir con el de la derecha, no es algo así, sino que representa algo más. Entonces por el momento no vamos a ponerle o no vamos a conectar el otro short que tenemos a la derecha con esta flecha roja, porque significa otra cosa. Entonces, aquí nos está saltando esta pantalla donde nosotros vamos a colocar la sublista que nosotros queremos mandar a este short, a este componente. En este caso, yo quiero mandarla de cliente preferencial. Entonces la mandamos, miramos que aquí pues sonando esta opción y le damos OK. Tenemos la conexión. Hacemos lo mismo con la flechita celeste y en esta mandamos una de las sublistas que nosotros queramos. En este caso ya no nos aparece la otra porque ya está destinado a uno. En este vamos a mandar cliente gobierno y le damos OK. OK, ahora tenemos esto. ¿Qué hacemos a partir de estos short, verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es entrar en cada uno de estos para establecer ese orden que se vea de mejor manera al momento de nosotros reescribirlos o presentarlos en el Excel. En el primero, básicamente, lo que vamos a hacer es ordenarlos por DUI. Vamos a entrar al primero y vamos a ordenarlo por DUI. Así que venimos a buscar la columna de DUI, DUI formato en este caso, y lo vamos a colocar de manera ascendente, que es la que ya se encuentra en esta parte de acá. Y en el otro, vamos a venir aquí y le vamos a agregar un orden a partir de los nombres completos, que si se dan cuenta es uno de los campos que nosotros hicimos a partir de los formatos. En este caso, este orden lo vamos a hacer de manera descendente y es algo básicamente preferencial porque no es como que se nos está exigiendo un orden específico, pero para que se vea que se puede hacer este filtro a partir de este tipo de filtrado, ¿va? Tanto ascendente como descendente. Ascendente acá, descendente aquí. Ahora ya está el proceso completo. Todo el flujo recibe la información, luego la verifica, ¿verdad? Que se alinee. En este caso son iguales la base de datos, entonces está bien, hace operaciones, luego aplica formatos, luego los separa y hacia dónde van estos datos al final, dónde van a parar, dónde nosotros tenemos el registro o dónde se guardan estos sublistas que nosotros estamos mencionando. Nosotros vamos a agregar, en este caso, lo más importante que van a ser Excel's Destination. Venimos acá y lo vamos a buscar en la parte de ahí. Si se fijan, pues ahí está. Llegó el momento de exportar los datos, así que arrastramos el Excel Destination. No sé si ponerlo aquí o acá, lo vamos a poner aquí. Es un poquito grande, así que lo vamos a poner acá. Como son son 4 sublistas, vamos a agregar 4 Excel Destination. Venimos acá, agregamos esta aquí, para que sea un poquito más estático al mismo nivel. Y el otro también acá. Venimos aquí, lo levantamos un poquito más y ahí está. Ahora que tenemos esto, es para guardar, ese Excel Destination es para guardar todo en archivos de Excel proporcionados por los recursos que nosotros tenemos. Entonces, como hicimos en el Conditional Split, decimos que aquí filtramos los de cliente preferencial, a este Excel le vamos a conectar acá. Y a este Excel van a ir directamente los clientes que tengan esa separación o esa sublista que es de cliente preferencial. Luego que se haga ese filtro de datos, nosotros vamos a entrar a este Excel, al de preferencial, y deberíamos ver los datos ya filtrados. En este caso, para ver que realmente se realice el proceso, vamos a entrar y vamos a ver que no tiene nada. Así que vamos a realizar el proceso.
Primero lo que vamos a hacer es venir y vamos a juntarlo todo. Venimos aquí. En este caso, si se fijan, es importante aclarar, tanto la sublista de preferencial como de gobierno están asignadas a los short porque se está haciendo un cierto orden al momento de presentarlos en el Excel. Pero si se dan cuenta, aquí establecimos en el conditional split que eran 4 sublistas. ¿Qué sucede con las otras? A las otras podríamos agregarle otro short que sea un orden ascendente o descendente a una de las columnas, o directamente los agregamos al Excel. En este caso, para no alargarnos un poco más, solamente lo vamos a agregar. A este le agregamos el ejecutivo, por ejemplo. Le damos OK. Y a este le vamos a agregar la última sublista que nos hace falta, que es la de turista. Y ahí está. Directamente están todos conectados. Todas las sublistas van a dirigir a estos Excel, que es básicamente donde se van a exportar los datos. Así que venimos. Ahora lo que tenemos, bueno, luego de este corte y teniendo las conexiones ya de todos los orígenes y de todos los Excel destination a los que van a ir, nosotros podemos cambiarle los nombres para que sea un poco más legible al momento de nosotros ver el flujo de datos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto. Como este recibe los datos de la sublista de preferencial, nosotros vamos a venir y vamos a colocarle preferencial. Como este recibe los datos de la sublista de ejecutivo, recuerden que el nombre de sublista yo me lo he inventado, así de momento sí le vamos a llamar porque no sé de qué manera podríamos llamarle conjunto de datos o así, pero nosotros vamos a llamarle sublista. En este caso este recibe los de turista, así que vamos a ponerle turista. Llamamos el turista bien escrito. Y el último, que si se recuerdan, este es el de gobierno o gobernadores o, bueno, gobierno. Lo identificamos de esa manera. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora que nosotros estamos especificando que tenemos estas 4 sublistas que son tipos de clientes que nosotros estamos teniendo: preferencial, ejecutivo, turista o el gobierno, nosotros vamos a mandarle, primero tenemos que darle doble clic a los Excel Destination que nosotros acabamos de colocar, y tenemos que colocar en nuestros, bueno, en los Excel que están adentro de nuestra computadora a los que se van a mandar, ¿verdad? Porque no es como que nosotros pongamos Excel Destination y vaya a encontrar un Excel cualquiera, no. Nosotros lo queremos mandar a uno específico, los cuales también tienen el nombre que nosotros hemos colocado, que se llama preferencial, turista, ejecutivo y gubernamental. Al otro le pusimos gobierno, pero es lo mismo. En este caso, este es el preferencial, colocamos el preferencial. Y importante cambiar acá, porque podría darnos error. Nosotros vamos a colocar la versión de Microsoft Excel 2016. ¿Por qué? Porque tenemos un Excel actualizado, tal vez, y tenemos uno más actualizado, pero esa es la última versión. Le damos OK y vamos a esperar un poco para que nosotros seleccionemos. Bueno, en este caso nosotros podríamos hacer una modificación de un SQL command para verificar los datos y demás, pero en este caso solo vamos a dejarlo como view o table. Ahora nosotros, por ejemplo, colocamos el Excel. Nosotros si visualizamos el Excel de preferencia, vemos que solamente tiene una página. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que especificarle que realice o pegue todos esos datos en este Excel que acabamos de especificarle en la primera página. Así que vamos a esperar un poco hasta que nos salga la opción de pegarla en la primera página. Ahí está. Se nos cargó y lo tenemos. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, paso 2, es irnos a Mapping, que básicamente es como un craneo de las columnas que tiene nuestro Excel a pues los datos que se nos entregan de los clientes. Imaginémonos. Esas son las columnas de destinación de nuestro Excel, que es código cliente, DUI, NID, nombre completo, sexo, teléfono, estado, monto factura, tipo cliente. Y nosotros, si se fijan, en nuestra base de datos, nosotros recibimos bastante información. Pero a partir de eso, nosotros elaboramos ciertos formatos que nos muestran los formatos de distinta manera, tanto para guardarlos como para presentarlos en esta forma. Entonces venimos y el código cliente, o sea, nos estaba dando como código-cliente. Pero nosotros lo transformamos a código-cliente upper, o sea que lo ponemos en mayúscula. Esto encaja con nuestro código cliente. Estos los tenemos de la misma manera, así que lo dejamos así.
El nombre completo, nosotros hicimos un formato que unía los apellidos y los nombres y le pusimos nombre completo. En teléfono hicimos un formato que separaba por 4 dígitos, un guión y los otros 4 dígitos, que se llama teléfono label, y el monto de factura, que hacía una sumatoria de las facturas de este cliente, que el cual se llama monto factura. Y el tipo de cliente que nosotros lo establecimos, creo que nos establecimos un formato para el tipo de cliente, pero creo que ese no lo establecimos. Debería haber uno que se llama nombre cliente. Vamos a ver. Nombre tipo. Ajá, es nombre tipo. En este caso este es. Así que estas son todas las, por así decirlo, este lado son todos los datos que nosotros, el nombre y el formato en que nosotros lo guardamos para que coincidan con la columna en la que lo vamos a guardar en el Excel. Por ejemplo, código, nosotros hicimos un formato de código para que saliera en mayúscula. Entonces, a nosotros al guardar los datos aquí en el Excel, los vamos a colocar de esta manera, siguiendo el formato que nosotros creamos en el Derivate Column. Al igual que el nombre completo, lo vamos a guardar aquí de la forma en que nosotros lo establecimos en los formatos. Le damos OK y debería funcionarnos. Como no está funcionando, si es que no ha terminado de cargar aún, nos vamos a colocar en la parte de aquí. Pues no está, no nos ha cargado aún. Vamos a esperar un poco. Ahí está, ahora sí. Pero de igual forma no está cargando. Dice que la columna DUI and DUI cannot convert between codes. Entonces sí va a ser necesario que nosotros estemos pasando el DUI al formato que nosotros establecimos, que si no mal recuerdo es DUI formato. Al igual que nosotros podemos pasar cada uno de los demás. Así que venimos a Mapping, vamos a esperar y los vamos a pasar todos porque ya vimos que necesitamos pasarlos todos a los formatos nuevos que nosotros creamos. Venimos a Mapping y tenemos el DUI. Nosotros creamos un formato nuevo para DUI que se llama DUI formato. Para NIT creamos uno que se llama NIT formato. Para sexo creamos uno que se llama sex label. Para estado creamos otro que se llama estado label. Y ahí está. De esta forma sí, ya están todos los formatos que nosotros creamos igualados a las columnas de destino que son los Excel para que queden de buena manera. Le damos OK y hoy sí debería aceptarlo. Esperemos que nos cargue para verificar esto. Pero sí debería vernos. Debería cargarnos ya. Vamos a verificar porque nos dio un error. Dice el nombre tipo de tipo cliente cannot convert between. Creo que ese nombre tipo nosotros no lo establecimos. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarle ese nombre tipo a ID cliente. Bueno, a ID tipo. Porque creo que eso nosotros no llegamos a colocarlo bien. Venimos acá a Mapping. Venimos a Mapping, que nos cargue. Este proceso es un poquito tardado porque, pues como están viendo, tarda un poquito en cargar. Y venimos, nos está diciendo que esto no encaja, así que le vamos a poner ID tipo cliente, le vamos a poner el ID tipo cliente. Así que de esta forma ya debería cargarnos, si es que no vuelve a darnos un error. Ahí está, en este caso sí, ya está todo, dice. En este caso podemos trabajar o el flujo de datos no va a tener ningún problema si se nos salga esta alerta, solo si tiene las X. Entonces, al igual que en este Excel Destination, vamos a tener que establecer los Excel en nuestra computadora. Entonces venimos, lo buscamos, le damos browser y si no mal recuerdo, era el de... Vamos a buscar otra vez porque no me fijé bien. Este era el de ejecutivo, entonces vamos a colocarlo con el de ejecutivo. Venimos, colocamos el de ejecutivo, abrimos, le damos a la versión de Excel 2016. Ahora vamos a esperar que cargue para colocarle la página 1 y así. Así vamos a hacer con cada uno de los otros dos que nos hacen falta. Y de igual manera, como hicimos en el primero, vamos a irnos al apartado de Mapping para que ponerle o encajarle los formatos que nosotros hemos creado con las columnas que tiene el Excel. Venimos acá y ahí está la página 1. Vamos a hacer este ejemplo de nuevo y vamos a irnos aquí. Código completo está como código completo upper. DUI está como DUI formato. NIT está como NIT formato.
nombre completo está como nombre completo también acá. Está como nombre completo. Sexo está como sexo formato. Teléfono está como teléfono label. Teléfono label. Estado está como estado label también. Y el de monto factura está como la sumatoria de monto factura. Y en este caso nosotros hicimos el formato de nombre tipo. Entonces le dejamos el formato de ID tipo cliente. Le damos OK. Se nos pasa esta, entonces que está de manera correcta. Y haríamos el mismo proceso con estos dos. Para hacernos el video más largo, voy a hacerlo por mi cuenta y volvemos cuando ya lo tenga. Vamos. Ok, ahora que ya tenemos todos los paquetes o los Excel Destination ya configurados, este con el de turista, aquel de gobierno, podríamos probar ya el flujo de datos, todo ese flujo de datos, pero haciendo un pequeño resumen, aquí eso nos da información, aquí verificamos que, bueno, que esté una sobre otra, verificando que tengan el mismo tipo y como son del mismo, como tienen la misma estructura, así funciona. Les aplicamos una operación, en este caso solo a montos, si no mal recuerdo. Hacemos formatos, luego lo que hacemos es separarlos por sublistas. En este caso los ordenamos de manera ascendente, en este caso de manera ascendente. Este solo los mandamos al Excel directamente. Y si ejecutamos el paquete, debería darnos, deberías como verificar que el paquete funciona, es que nos debe dar un chequecito en la esquina derecha de cada uno. Y también debemos mostrarnos la cantidad de pues filas o ejecutivos o tipo de sublistas que se están mandando para cada uno. Entonces, vamos a ver. A simple vista, parece que no, pero es porque aún se está ejecutando esta acción, es un poquito más lenta y más considerando que tenemos estamos grabando, entonces sí se tarda un poco más, pero vamos a hacer la consideración. Venimos acá, aquí podemos ver un poco del proceso, algunas recomendaciones que nos están dando, que a simple vista se ve como que tenemos todo equivocado por todas esas wording que tenemos, pero son en base a cada uno de los formatos, ¿verdad? En caso tuviéramos rojas, al igual que en los, como si se tratara de, por así decirlo, ahí está, ahí está. Bueno, solo voy a terminar de decir esto. Si tuviéramos rojas, no dejaría hacer la prueba del paquete, como si se tratara de programación, o sea, de programación estructurada y en PO, así como si estuviéramos en el formato normal, no dejaría compilarlo, al igual que acá. Entonces, el paquete funciona correctamente porque tiene los likes o los checks en cada uno de estos. Y en este caso no nos está formando los paquetes que se están mandando para cada uno. O bueno, sí se nos está mostrando. En este caso se ve muy poco en blanco como en 618. Es que acá también nos dice el tipo de la sublista que tiene acá. Pero como es en blanco no se llega a notar mucho. Aquí eso nos dice que manda 21 y así. Entonces, las bases de datos lo que envían son, en este caso esta envía 80 y estas verifica que tengan el mismo formato, por lo que esta manda todas, después se aplican los formatos, recibe la cantidad total de esas bases de datos y las despliega dependiendo del tipo de cliente que sea. Así que de esta forma el paquete funcionaría. ¿Cómo podemos verificar que funciona? Es yéndonos al Excel y verificando que ya fueron llenados con información dependiendo del tipo de cliente. Si se fijan, este es el preferencial. ¿Cómo lo identificamos? Porque en el conditional split habíamos puesto que los preferenciales iban a ser los que tienen el ID de cliente tipo 1. Entonces, todos tienen el tipo 1. Así que todos son preferenciales y todos están guardados en el Excel de preferencial. Ahí está todo. Podemos hacer la misma verificación con los otros Excel. Vamos a ir con el turista. Y ahí está. Así que eso fue todo. Espero que les haya gustado. El proceso para este paquete está bastante bueno porque estamos viendo bastantes herramientas como el Derivate Column, que es algo que se puede ver complicado, pero realmente no lo es. Solo hay que hay que entender la lógica, el aggregate de las operaciones para la sumatoria de las cantidades según las columnas, el unión al, en este caso fue sencillo porque tenía la misma estructura de las bases de datos y así. Espero les haya gustado y gracias.